Filemón era en Filemón, en la casa de Filemón estaba la iglesia de los Colosenses, ya casi todos ya lo saben. Estaba la iglesia de Colosenses. Filemón era una persona aparentemente rica, tenía siervos, tenía muchas posesiones, ¿no? Materiales también. Y tuvo un problema ahí con un siervo que se fue, aparentemente el siervo para poder sustentarse en su escape, le robó a Filemón, se fue, todo, y en este escape se encontró con Pablo en Roma. En uno de los asentamientos de Pablo se encuentra con Pablo en Roma, y ahí se convierte Onésimo. Cuando se encuentra con Pablo, Pablo le predica, ¿no? Se convierte y se restituye la relación con Filemón, vuelve a la casa, ¿no? Es uno de los que trae la carta. Viene, como ya les conté, viene la carta a Filemón y viene la carta a los Colosenses. Ahí viene el paquete entero. Y bueno, cuando fuimos viendo parte por parte la carta, vimos, por ejemplo, cómo debe ser el que perdona, cómo debe ser el corazón del que va a perdonar, o el que perdona en este caso. Es una persona, es un cristiano maduro, es un cristiano amoroso, un cristiano piadoso. Esto lo estoy haciendo por arriba, no me voy a playar porque si no, ahí sí lo voy a aburrir, la verdad. Y después, bueno, vimos también lo que pensaba Dios a través del perdón, lo que enseñaba Jesús a través de las parábolas acerca del perdón. Bueno, vimos qué es cómo uno se predispone también a perdonar, eso también lo vimos. Vimos los motivos por los cuales perdona, esto lo vimos la prédica pasada, yo toqué varios puntos. Y básicamente, cuando yo me dispongo a perdonar, me dispongo a prometerte que nunca más yo me voy a vengar por esa ofensa que vos me hiciste. Yo te prometo que nunca más lo voy a traer a la mente. Yo, por ejemplo, me anoté acá, ¿no? Para tener una guía, pero yo me anoté, por ejemplo, los nunca, ¿no? Los nunca jamás, lo podemos llamar también. Son tres nunca jamás. Nunca jamás lo voy a mencionar, nunca jamás lo voy a mencionar, nunca más lo voy a traer a la memoria, nunca jamás lo vamos a hablar. Nunca jamás lo voy a mencionar con alguien, nunca jamás. Cuando yo me predispongo y me dispongo a perdonar, nunca jamás lo voy a hablar con nadie, pero con nadie. Y yo nunca jamás lo voy a traer a mi mente, que ya lo dije. Nunca lo voy a pensar. O sea, me olvidé, te perdoné y me olvidé. No está más. ¿Quién lo hace así? Dios. Lo hace Dios con nosotros. Dios con nosotros cuando nos perdonó, lo hizo así. Nunca más lo trajo a nuestra memoria. Está en el fondo del mar. No está más, no existe. Yo te prometo, o nosotros nos perdonamos. Yo me pongo como ejemplo yo, pero cada uno se puede poner como ejemplo cada uno. No va a haber odio. No hay odio. Esto lo vimos un poco la vez pasada. No hay enojo, no existe el enojo. Cuando yo perdono no hay enojo. No hay amargura. Cuando yo perdono no existe más la amargura. Podemos, lo hemos hablado pila de veces en esta serie. Acuérdense el apóstol Pablo, claro ejemplo. El apóstol Pablo estaba encarcelado, lo torturaban, le hicieron cualquier cosa, estaba en lo peor de lo peor, y él no despotricaba contra los romanos. No decía, estoy acá por la culpa de los romanos esto. Estoy acá porque, mirá, como yo digo siempre, o decimos,
habitualmente se me levantó todo. Él no decía eso. Él decía, estoy acá por causa de Jesucristo, preso por causa de Jesucristo. Es Jesucristo el que me hace padecer, porque yo tengo que poner la palabra por obra, todo lo que aprendí lo tengo que poner en práctica. Entonces, ¿cómo va a ser el Señor para que yo ponga en práctica las cosas? Tengo que padecer, tengo que pasarla mal, y ahí yo voy a, como decía hoy Rafa, ¿tá? Yo ahí voy a poner el dominio propio por obra, voy a poner el amor por obra, voy a poner bueno, todo lo que ya sabemos acerca de las virtudes del Espíritu Santo y de cuando nosotros estamos gobernados por el Espíritu Santo. ¿Tá? Eso es, ¿no? El perdonar como Dios lo hace, perdonar como Cristo lo hace. ¿Tá? También acordémonos de otra cosa que se me escapaba. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Tenemos el ejemplo de Esteban. Yo sé que varios se acuerdan de Esteban. Esteban el evangelista. ¿Tá? Esteban el evangelista, ¿qué hizo? Dice, no, a mí no. No, se quedó quietito, lo apedrearon, murió apedreado. ¿Tá? ¿Y qué hizo Esteban? Perdonar a los padres porque no saben lo que hacen. ¿Cuánto nosotros podemos tener esa madurez espiritual de que vienen a atacarnos, a ofendernos con algo, y nosotros podemos decir, perdonad los padres, no saben lo que hacen, y quedarme en el molde, quedarme tranquilito, como Jesús, también lo vimos. ¿Cómo era Jesús? Lo hemos visto montones de veces, manso y humilde. Esto lo sabemos recontra de memoria. Le preguntamos a cualquier niño y lo sabe. Entonces, ¿cuántos nosotros podemos tener esa actitud madura de que nos estén matando y poder decir, Señor, no saben lo que hacen? Perdonanos, tenés misericordia. O el ejemplo más claro, el más importante de todos, era Jesús muriendo en la cruz. ¿Tá? Que Jesús también estaba en la cruz y estaba a punto de morir. Como decía Tavo hoy cuando estaba orando, lo iban a matar. ¿Y Jesús qué dijo? Mátenlos a todos estos hipócritas y no sé cuánto. No, ¿qué dijo? Padre, no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Entonces, como una de las cosas que también yo comentaba los otros días era, como dice el apóstol Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, si tendremos ejemplo para imitar, entre ellos el apóstol Pablo, bueno, Esteban, en fin, y hay muchísimos ejemplos más. Una de las cosas que vimos cuando vimos del 4 al 7 es que el cristiano, el Hijo de Dios, la persona que se le derramó el Espíritu Santo en su vida, el amor de Dios en su vida, una de las cosas que vimos fue su preocupación, ¿tá?, por el Señor, por sobre todas las cosas, ¿tá?, su preocupación por la gente. ¿Se acuerdan que lo vimos como Pablo, lo digo así por arriba, ¿no? Dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor. Entonces, cuando oigo del amor, ¿qué está diciendo? Pablo y Filemón se conocían, y sabía, ¿no? Entonces sabía de la preocupación en el Señor, la preocupación que tenía por la gente, la preocupación que tenía por la comunión con los hermanos, ¿tá? Y tenía también una preocupación por la gloria de Cristo, ¿tá? Que era lo que quería Filemón, que Cristo sea glorificado. Por eso era como era, ¿tá? La preocupación por el servicio, ¿tá? Filemón tenía una preocupación por el servicio, y eso si lo repasamos, cuando tengan tiempo pueden leer otra vez del 4 al 7 y ver todo esto que yo les estoy comentando ahora, ¿tá? Después la prédica, la anterior que me tocó a mí, vimos del 8 al 18, ¿tá? Y en el 8 al 18 vimos que hay una recepción. ¿Se acuerdan que yo les decía cuando
cuando le dice, Pablo le dice a Filemón que lo reciba, ¿tá? Después hay una restauración, porque se perdona, ¿no? Y le dice, ¿no? Bueno, que lo ponga a la cuenta, por ejemplo, en el versículo 18, ahora lo vamos a retomar para reengancharnos ahí. Y hay una restitución, ¿tá? Eso lo podemos encontrar todo. Esto es un resumen grandote. Y ahora vamos a empezar del versículo 19 hasta el 25, que es donde termina la carta. ¿Tá? Entonces, ustedes se acuerdan cuando, bueno, empiezo con el 18 para reenganchar. Que acá es donde está la restitución que yo les comentaba recién. Dice, el versículo 18 de la carta de Filemón dice: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ahí hay una restitución, ¿tá? O sea, si yo debo algo porque yo, no sé, vamos a suponer, alguien me presta algo y yo lo debo y me demoré años en devolverlo. Por ejemplo, un ejemplo que se pueda entender y no es tan feo. Y la persona se enojó conmigo porque demoré años en pagarlo. Capaz que yo no tengo plata o no tengo lo que tenía que tener. ¿Tá? Yo debo pagar. Si yo perdono o si yo tengo que pedir perdón por el daño que hice, porque eso es un daño. Cuando yo no devuelvo algo, un ejemplo, hay muchísimos daños. Este es un ejemplo. Si yo no devuelvo algo, ¿tá? Es un daño que estoy haciendo, porque eso desde la persona trabajó, gastó dinero, tiempo en poder comprarlo, ¿tá? Entonces yo estoy faltando el respeto a la persona, entonces yo tengo que devolverlo, ¿tá? Eso es lo que corresponde, devolverlo. Acá, por ejemplo, con Onésimo pasaba algo que Onésimo no tenía plata, no tenía para pagar. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? Dice: si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Porque se ve que había una deuda. ¿Tá? Yo también lo comentaba la otra vez, capaz que lo comenté por arriba, ¿tá? Y aprovecho que esta serie que está bueno para si me quedó algo colgado, se lo puedo comentar de vuelta. La primera deuda que Filemón le tiene al apóstol, la primera deuda es espiritual. Esa es la máxima, o sea, eso no tiene paga. O sea, no hay plata que yo pueda pagar cuando viene un hermano X y me predica la palabra y yo me convierto. Pero yo le debo muchísimo a ese hermano, le debo mi vida a ese hermano. Y esto es lo que estaba pasando con Filemón y con el apóstol. ¿Tá? Pero ¿qué pasaba? No sé si se acuerdan, ¿tá? Que Pablo, estando preso en otros pasajes, hay hermanos que le llevan cosas a Pablo, le llevan dinero, le llevan cosas para que él pueda mantenerse, ¿no? Mientras está preso. Entonces se ve que esto es medio conjetura, ¿no? Se ve que algo tenía y le dijo: ponlo a mi cuenta. Y ahí ahora entramos en la prédica de hoy. Dice el 19, dice: yo, Pablo, lo escribo de mi mano. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que esto lo podemos ver en otros pasajes también. Pablo tenía a alguien que le escribía todo el tiempo. Todo el tiempo alguien le estaba escribiendo. Pero había muchos momentos como Pablo le agarra como que agarre la lapicera que voy a escribir yo. Esto lo voy a escribir yo. Entonces él lo aclara. ¿Tá? Lo aclara y dice: yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, dice Pablo. ¿Tá? Hablando del daño material. Acá está hablando del daño material. Yo lo voy a pagar. Se ve que Pablo algo le había quedado de todo lo que los hermanos le habían ayudado. Por no decirte que aún tú mismo me debes también. Y esto es lo espiritual. Esta es la parte espiritual. ¿Tá? Esto, y yo lo llevo a este ejemplo también. Yo le debo muchísimo a ustedes. Muchísimo que yo no puedo pagar.
las oraciones que ustedes hacen a mi favor yo no las puedo pagar. ¿Tá? A mi señora yo le debo muchísimo, no se lo puedo pagar. El amor que ella que me brinda a mí y el cuidado que ella me brinda a mí, yo no se lo puedo pagar. Es impagable. ¿Tá? El amor de mis hijos yo no lo puedo pagar. El amor de mis hermanos yo no lo puedo pagar. El que me predicó a mí por primera vez, le debo, como le decía recién, le debo mi vida. ¿Tá? El pastor, las oraciones de nuestro pastor, el aguante que nos tiene nuestro pastor, todos los consejos del pastor, todo eso, le debo más que todo. Entonces, también a esto se refiere, ¿tá? Cuando habla de la parte espiritual. ¿Tá? Después dice el 20. Este versículo está muy bueno. Dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Entonces acá lo que le está diciendo es, dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón. ¿Qué le está diciendo? Es como que, vamos a poner ejemplo a nuestro pastor Rafa, ¿no? Rafa viene y nos pide un favor, ¿tá? A cualquiera de nosotros. Y yo no sé si le pasa a ustedes, pero yo quiero que nuestro pastor se sienta contento conmigo, por ejemplo. No sé si les pasa a ustedes, ¿tá? Entonces, yo voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Porque él es el que, por ejemplo, en este caso el apóstol, ¿tá? Era quien le había predicado, quien lo había, era el hijo, digamos, espiritualmente, ¿tá? Entonces dice, conforta mi corazón. Mirá lo que dice Pablo también cuando en Filipenses 2, que es más a lo que yo me quiero referir, a lo que quiere decir él. Filipenses 2:2. Que tiene mucho que ver también con lo que dijo recién Rafa. 2:2. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El 3. Nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Y mirá lo que dice el 5, es impresionante, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esto es lo que Pablo está diciendo acá en el versículo, en el versículo 20, dice, sí, hermano, tenga algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Y lo que Pablo sabía, que Filemón sabía acerca de todo este tema del perdón. Yo se los estoy contando a ustedes porque hay gente nueva, hay gente que capaz que no lo sabe. Por eso yo también me explayé mucho con el tema del perdón. ¿Tá? Porque de nada me serviría a mí venir a leer la carta y más nada. Hay mucho más. Entonces, ¿qué es lo que anhela Pablo de Filemón? Es que le sea de bendición. Es como que le está diciendo, séme de bendición, Filemón, en el favor que yo te voy a pedir, o que te pedí, porque ya venimos hace tiempo. Después, el versículo 21 dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Acá ya en estos versículos, en el 20 en adelante, ya como que Pablo la sutileza ya la dejó de lado. Ya la dejó de lado y ya va directo al corazón. Va directo ahí a donde puede mover bien las entrañas de Filemón. Dice, te he escrito confiado en tu obediencia, ¿tá? Sabiendo que harás aún más de lo que te digo.
¿tá? Porque ¿qué pasaba? Como yo les comentaba recién, Filemón era de un corazón justo. Entonces era eso lo que Pablo le estaba diciendo. Dice, te he escrito confiado en tu obediencia. ¿Tá? Pablo reconocía, ¿tá? que él era obediente a Dios. Pablo lo podía reconocer. Y es de las cosas que nosotros también debemos reconocer. Que nosotros debemos ser obedientes al Señor. ¿Tá? Un corazón que perdona es obediente al Señor. ¿Tá? Porque Filemón, como yo les comentaba recién, Filemón sabía acerca de Mateo 6, por ejemplo. Cuando el Señor habla de perdonar al hermano para que Dios me perdone a mí. Lo sabía bien Filemón, porque conocía acerca de esta doctrina, por decirlo de alguna manera. O de Mateo 18, cuando decía cuántas veces debemos perdonar, 70 veces 7. O de Lucas, capítulo 17, que dice cuántas veces es necesario perdonar por día, y eran 7 veces por día. Eso ya lo sabía Filemón. El tema es que nosotros lo podamos saber, y creo que lo tenemos que poner por obra, como también lo dije al principio de todo. Después, otra cosa que nosotros debemos reconocer, ¿tá? Y esto lo vamos a ver en el versículo 22. Dice, el versículo 22 dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Dice, en pocas palabras lo que está diciéndole es, voy a ver, vos Filemón, estate orando, o esténse orando en la iglesia por mí, porque yo voy a salir de acá, él está preso, yo voy a salir de acá y yo quiero ir a ver lo que ustedes hicieron con Onésimo. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos reconocer? ¿Tá? Una de las cosas que nosotros debemos reconocer es que nosotros debemos guardar en oración a nuestros líderes. ¿Tá? Somos responsables por nuestros líderes. ¿Tá? Somos responsables en oración. Si por ejemplo, si Pablo no llegase ¿tá? a la casa de Filemón o lo que fuere, ¿tá? Pablo iba a saber que él no había estado orando. Porque Pablo confiaba, ¿tá? Como lo dice por ejemplo en Santiago 5. ¿Tá? Acuérdense cuando dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Porque él estaba pidiendo que oraran en la voluntad de Dios. Entonces, si yo oro la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. ¿Tá? Entonces, nosotros somos responsables ante nuestros líderes. Y nosotros por eso también debemos perdonar. ¿Tá? Y por eso también debemos estar orando. ¿Tá? Podemos ver, por ejemplo, no lo vamos a buscar, yo lo anoté nomás para que lo tengan en cuenta. Él en muchas partes, él habla del tema de que debemos estar orando porque él va a ir a ese lugar. Por ejemplo, en 1 Corintios 4, 18 al 21, no lo vamos a buscar, ¿tá? Él le dice que va a ir para ver, porque los corintios, ustedes saben, los corintios se mandaban cosas que no estaban buenas. ¿Tá? Y él les escribía, los exhortaba, los corregía, los alineaba. Entonces después le decía, voy a ir para allá a ver cómo se están comportando. Después en segunda de los Corintios también dice lo mismo. Dice y en 3 ocasiones dice, más vale que se hayan corregido. A mis palabras, ¿no? Dice, más vale que se hayan corregido porque yo voy a llegar y voy a ir y yo quiero ver cómo están funcionando. ¿Tá? Después, otro motivo lo vamos a encontrar en el versículo 22 de Filemón, que dice, prepárame también, versículo 23, y ya entramos en la parte del saludo. Dice, versículo 23, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores.
¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué le está diciendo ahí a Filemón? Filemón, mirá que no estás solo. Mirá que no te la podés jugar solitario. Le está diciendo. Filemón, mirá que somos parte de un cuerpo. Mirá que somos varios los que estamos acá en esta lucha. No estás vos solo. Eso es lo que le está diciendo a Filemón. Entonces nosotros debemos reconocer que cuando hay falta de perdón, o yo no perdono, o no dejo que me perdonen, o no pido perdón, ¿tá? Yo no estoy en la voluntad de Dios y estoy, ¿cómo decirlo?, en contra de mis hermanos. Voy en la dirección opuesta a mis hermanos. Por eso yo tengo que reconocer que yo no estoy solo, ¿tá? Yo debo hacer la voluntad de Dios y entre ellas es reconstruir la relación con mis hermanos. Después podemos encontrar, bueno, dice, por ejemplo, saludan Epafras, ¿no? Epafras lo podemos encontrar en Colosenses, como yo les decía recién, porque estaba junto con esa carta. La carta de los Colosenses lo podemos encontrar en Colosenses capítulo 4, versículo 12. Y vamos a ver una personalidad que había en la iglesia. Colosenses 4:12 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces acá vemos claramente Colosenses 4:12. Entonces, ¿qué podemos encontrar acá en Epafras? Y acá podemos encontrar muchos, nos podemos ver reflejados varios, ¿tá? En que Epafras era un siervo noble, ¿tá? Era un siervo noble, un siervo que oraba por los hermanos, ¿tá? Dice, rogando encarecidamente en vosotros pues, en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. Después podemos encontrar a Marcos, ¿no? Dice Epafras, mi compañero de prisiones. Acá lo presenta como compañero de prisiones. Podría ser que estaba preso porque lo habían metido preso, o podría estar preso porque Epafras quería ayudar a Pablo y estaba ahí con Pablo. Porque eso también pasaba en esa época. Dice, bueno, tenemos otro más, que por ejemplo Marcos, que es el apóstol Marcos. Lo podemos encontrar a Marcos. Marcos lo podemos encontrar en el 4:10, del mismo pasaje de Colosenses. 4:10 dice, bueno, también habla de Aristarco, que también está acá. Dice, mi compañero de prisiones os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibirle. Es otro de los colaboradores de Pablo. Dice, por ejemplo, una de las cosas que nosotros podemos, que capaz que sería para otras prédicas, ¿no? Nosotros podemos conocer de Marcos, que Marcos era una persona débil, ¿tá? Si nosotros leyéramos Hechos capítulo 15, vemos qué fue lo que pasó con Marcos ahí. Hubo un encontronazo ahí con el apóstol Pablo, también estaba Pedro, también estaba Bernabé, que dice acá que era el sobrino de Bernabé. Y ahí como que el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, como lo confronta a Marcos, se da cuenta que es una persona débil y le dice, si no puede, que no siga. Eso le dice, ¿tá? Y eso se ve que le sirvió a Marcos. Y como que después pasó un tiempo y Marcos ahora es un colaborador del apóstol Pablo y estaba ahí al firme batallando. Después, bueno, encontramos también a Aristarco, que lo podemos ver ahí en el versículo 10. Dice, y es otro de los servidores de Pablo.
Después vamos a encontrar a Demas. Y Demas ya es más complicado. Demas es medio triste lo que se sabe de Demas. Lo podemos encontrar en 2 de Timoteo 4:10. Perdón, primero lo vamos a encontrar en el 4:14 de los Colosenses. 4:14 dice: saluda a Lucas, el médico amado, Demas. Ya, y no se dice más nada. ¿Tá? Acá en Filemón Pablo lo presenta como un colaborador de él. ¿Tá? Pero si nosotros vemos en 2 de Timoteo 4:10, Segunda de Timoteo 4:10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador. Te equivocaste. Me equivoqué de pasaje. No, estoy en 1 de Timoteo, perdón. Es en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 4:10. Acá, ahora sí. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente, fue tal, en fin. ¿Qué pasaba con Demas? Demas era un hipócrita, Demas era un traidor, pero que igual le servía al apóstol Pablo, igual era un colaborador de Pablo. Y acá me gustaría también que nosotros nos podamos detener en este personaje. ¿Tá? Y miremos a nosotros mismos, nosotros. O sea, cada uno que se mire a uno mismo. No miremos al hermano al lado ni nada extraño. ¿Tá? Miremos a nosotros mismos. ¿En qué es lo que nosotros estamos haciendo? Porque, o sea, nosotros podemos venir, sentarnos acá, todo lindo, todo precioso. ¿Tá? El tema es cómo nosotros vivimos afuera. ¿Tá? Porque, como bien decía ahí en 2 de Timoteo 4:10, dice, se fue al mundo, amaba el mundo. ¿Tá? Nosotros muchas veces la podemos, hablando mal y pronto, la podemos caretear. ¿Tá? Que está todo bien acá y salimos afuera y la llevamos espantosamente mal. ¿Tá? Ese era un Demas. ¿Tá? Por ejemplo, ¿se acuerdan que Juan, una de las cosas que decía era que si alguno ama el mundo, el amor de Dios no está en él? Entonces, ¿cómo yo estoy viviendo? Yo vengo acá, me siento, está todo lindo, o vengo, sirvo. ¿Cómo vivo yo afuera? ¿Cómo soy yo cuando salgo? Hablando del tema del perdón, ¿tengo falta de perdón? ¿Hay algo que yo no perdoné? Si yo no perdoné, no tengo el amor de Dios. Si yo me rehúso a perdonar, no tengo el amor de Dios. Hablando del perdón. Y hablando de mi vida afuera. ¿Cómo es mi vida cuando yo estoy afuera? ¿Estoy reflejando el amor de Cristo? ¿Estoy reflejando que los demás, las personas que me conocen, quieran conocer a Cristo por cómo vivo yo? ¿Se ve Cristo en mi vida? Ese era Demas. Estaba ahí, colaboraba con el apóstol, pero era tremendo hipócrita. Tremendo hipócrita. Y acá vamos terminando. Bueno, también tenemos a Lucas. Lucas era, ya esto lo saben todos, era médico, sabía muchísimo, y por ser médico, por tener los estudios, por decirlo de alguna manera, él estaba capacitado en toda la parte más administrativa, por decirlo de alguna manera, la tenía más clara. Ese era Lucas. Y después tenemos el saludo. Dice, y esto es como una pequeña oración que hace el apóstol Pablo, para despedirse de Filemón, y que Filemón realmente pueda poner por obra esta palabra. ¿Tá? Le dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. O sea, muchas veces el perdón es por gracia.
nosotros recibimos el perdón de Dios por gracia y misericordia. Muchas veces yo no me merezco que mi señora me perdone por algo que yo hice. Pero mi señora, como tiene el amor de Cristo, me perdona. Y así sucesivamente, me puede pasar con los hermanos. Capaz que yo me mando tremenda macana con un hermano y el hermano me va a perdonar porque tiene el amor de Cristo. Y yo no me la merezco. Y eso es por gracia y por misericordia, dice. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Así que, hermanos, la verdad que estoy feliz de poder haber culminado con esta carta, haber terminado también con este estudio. ¿Tá? Como yo decía la vez pasada, que podamos activar el protocolo, activar lo que Dios nos habla. Es básico el tema del perdón, es básico. Si vos entendés que hay falta de perdón, si vos entendés que hay una amargura, como lo vimos la vez pasada, si entendés que hay mucho que vos debés ordenar en tu corazón, en tu vida y en tu familia, primeramente, no salgas como un despavorido a perdonar a todo el mundo porque podés hacer daño. Primeramente, ponete a cuenta con el Señor. Pedile a Dios. Ponete, arrodillate ante los pies del Señor. Y que el Señor vaya ordenando. El Señor va a ir ordenando. ¿Verdad? Yo cuando el pastor me pidió que hiciera sobre esta carta, cuando empecé a leerla así por arriba, una carta espectacular, ¿no? Pero yo veía que yo estaba sano en muchas áreas, me sentía sano, ¿tá? Y después me quedaba meditando y digo, yo tengo algunas raíces de amargura, hay raíces de amargura, ¿tá? Y me di cuenta por dónde venía la mano. Entonces digo que no nos sientamos, a lo que voy es en esto, no nos sientamos que por algo, como decía, creo que decía Tavo hoy, por algo el Señor viene hablando lo que viene hablando. Porque hay cosas que nosotros debemos, y capaz que no es hoy, pero mañana me va a tocar algo. Y automáticamente el Espíritu Santo, ¡tac!, me va a hacer acordar, yo tengo que perdonar. No me puedo, como decíamos la otra vez, yo no puedo esperar ¿no? Esto lo voy a hacer más gráfico que veces anteriores. ¿Tá? Sale el sol, me enojé. Sale el sol. ¿Sí? Está mediodía, va cayendo el sol, sigo enojado. Y ahí quedé. Y el sol me tapó y terminé enojado. Y después sale el otro día y sigo enojado. No, la palabra nos enseña, sale el sol, que no se termine el día. Y yo no tomé la palabra por obra y fui, hice lo que tenía que hacer y hablé, y hablé con el que tenía que hablar, y le dije lo que tenía que decirle, y aclaré las cosas. ¿Tá? Eso es lo que quiere decir que no se ponga el sol bajo mi enojo. Yo tengo que ir y aclarar. ¿Tá? Tengo que ir y aclarar con el hermano, con la hermana, con mi esposa, con el que sea. ¿Tá? Tengo que ir y aclararlo antes que el día se ponga. ¿Tá? Y ahí tengo que ir y decirle, me pasa esto, y ahí yo me voy a dormir tranquilo. Y ahí yo hice la voluntad de Dios. Y estos días que hemos pasado ya 3 prédicas no fueron en vano. ¿Y ahí quién se va a poner feliz? El Señor se va a poner feliz. ¿Y cómo se va a reflejar? En la iglesia. Está cantado, se refleja en la iglesia cuando nosotros venimos y adoramos y nos abrazamos y vos sentís que está todo bien con los hermanos y nos reímos y hacemos un montón de cosas. ¿tá? Ahí es cuando se refleja y la iglesia fluye y viene gente nueva y estamos re contentos porque mirá cómo vienen, ¿tá? Porque nosotros estamos poniendo la palabra por obra. Bueno, hasta acá llegué, hermanos.